Hola a todos, vengo a expresarles el enorme disgusto que tengo con nuestra querida Universidad del Furia. O sea, Luz, que seguramente tú también sientes, nuestros amigos sienten, y desconocidos también. Esta historia comienza cuando avanzamos por los niveles educativos, con sacrificio y sudor de nuestros padres, es decir, de primero a sexto grado. Hasta ese momento la cosa no va tan mal, sentimos aquellos deseos de ser ese ingeniero, veterinario, médico, artista, camarógrafo, periodista, panadero, o lo que sea que queramos ser hasta entonces. Luego de nuestra grandiosa y satisfactoria graduación, sí, esa, en la que además de pasar de ser unos colegiales, a ser liceístas, también pasamos de ser niños, a ser adolescentes, esa etapa en la que parece que nos comiéramos el mundo. Salimos como los más grandes de nuestro colegio y entramos como los más pequeños en el liceo. Aquí, nuestra mente comienza a llenarse de nueva información sobre el mundo, y llegan a nosotros los deberes y responsabilidades que antes no teníamos. Disfrutamos la nueva modalidad de clases y horas repartidas entre materias, nuestro tiempo libre, e incluso de vez en cuando, fugarnos de clases. Todo ese mundo es color de rosa, mientras que fuera de ellos se encuentran nuestros padres, como diríamos, largando la chicha, para darnos una educación por lo menos decente. Mientras vamos avanzando en este mundo, de nuevas fronteras, empezamos a tener novios, novias, amigos, enemigos, etc. Más o menos, en noveno grado, comenzamos a darnos cuenta aún más, de lo difícil que está la situación de nuestro rico, pero pobre país. Empezamos a preguntarnos, ¿qué voy a estudiar cuando salga de acá? ¿En qué universidad voy a estudiar? ¿Cómo la voy a pagar si mi familia no tiene dinero? Y empezamos a sufrir psicológicamente antes de tiempo. Continuamos con nuestra faena, en los últimos grados que nos quedan antes de salir a ese mundo hostil, que no estamos acostumbrados. Llegamos a quinto año, aquí donde nos ilustran sobre las carreras, universidades, y trabajos, dándonos la posibilidad de ingresar a la universidad más cercana, a nuestra ciudad o en nuestra ciudad, gratuitamente y que se nos debe por derecho. Emocionados hacemos las pruebas que se nos piden, hacemos las inscripciones por internet, con sacrificio, y algunos sin sacrificio. Mientras esperamos el procesamiento de nuestro cupo pensamos: ¿qué va a pasar si mi promedio no es suficiente? ¿Qué haré si no logro ingresar? ¿Cómo ayudaré a mamá y a papá, si no logro tener una carrera o por lo menos un trabajo, porque aún soy menor de edad? Y así continúa nuestro sufrimiento psicológico, antes mencionado. Nos graduamos nuevamente, pero esta vez, mirando hacia un horizonte más lleno de vida y muerte. Tranquilos y pacientes, con la mayor esperanza, esperamos en nuestras casas la noticia de ingreso. Sale el primer boletín informativo, nos buscamos exhaustivamente, pero no nos encontramos en él. Desilusionados, tristes, y decepcionados, seguimos esperando. Sale el segundo boletín informativo, pero tristemente, en él tampoco nos encontramos. ¿Y ahora qué hago? Piensas. Mamá y papá están decepcionados de mí. Comprendo que no tuve el mejor promedio, pero, ¿por qué esta gente, con menos promedio que yo, está en la carrera que yo pedí? No lo comprendo. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Decepcionado, y con la carga de decepción de tus padres, caminas por el mundo sin saber dónde mirar, qué hacer, o estar. Pero da la casualidad, que estando en un lugar cualquiera, casualmente, entablas conversación con una muchacha, y tú inocentemente le preguntas: «Oye, ¿qué estás estudiando?» Y ella te responde: «Estudio medicina, en Luz». Y tú le dices: «Wow, debes tener un promedio alto, ¿no?» Y ella te responde: «No, mi promedio es de 14, pero como tengo una tía trabajando ahí, me hizo la vuelta y vos sabéis, pagué 2 milloncitos, y me metieron, vos sabéis que eso es pura palanca». Asombrado y perplejo quedas en silencio, y eso te responde muchas preguntas que anteriormente te hiciste.
sin más, se lo comentas a tus padres, intentando quitar un poco la carga de decepción, pero no lo logras, porque bien que mal, aún sigues sin trabajo, ni estudio. Intentas buscar en otras universidades, pero descubres que las más decentes, cobran todo un sueldo con cesta tickets, pensiones y demás. Obviamente, allí no puedes estudiar, puesto que no tienes cómo pagarlo. Buscas en las públicas, y te das cuenta, que en ellas no existe ni una carrera, que por lo menos se parezca a lo que tú quieres estudiar. Tristemente, solo queda de opción, las universidades, para pobres, suplidas por el gobierno, que tampoco tienes libertad de elección, porque también, solo dan una que otra carrera, y lo más triste de la historia, es que al estudiar en ellas, es unirse al bando político, porque dentro de ellas, todo es política, y dentro de las universidades no tiene por qué coño existir, la política. Si te gradúas en ellas, existe la posibilidad de que no te acepten en algunas áreas de trabajo solo porque eres graduado de un bando contrario. Y si trabajas en ese mismo bando, y casualidad te toca estar cerca de los del gobierno, tendrás que ser un lacayo, un subordinado, o sea, para surgir tendrás que ser un jalabolas y hacer lo que te digan sin chistar, porque tal vez te estés, incluso hasta jugando la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos surgir? Sin tener que jalar bolas a ninguno de los bandos. Porque nuestro país está lleno de ciegos, con la capacidad de ver. En fin, ¿cuál es mi disgusto? Mi disgusto es con la Universidad del Zulia. Porque tienen que estar con la trampa. Porque tienen que estar con la corrupción. En este país, las cosas valen menos y son más caras. Cada vez es más difícil conseguir empleo y estudio, porque lo ponen tan difícil, no les basta ya. Con lo difícil que es todo, actualmente. Si a ustedes les dan tanto dinero, para la institución, se lo ganan o lo que sea, porque, pareciera que la hubieran hecho en 1700. No puedes caminar con la seguridad que se debe caminar en una institución de tal magnitud. Al hablar de esta institución, solo surgen los por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y bueno, para terminar pensemos. ¿Por qué no ingresé yo? ¿Por qué no ingresó mi amigo con promedio de 18? ¿Por qué esta persona que no conozco con un promedio inferior al mío, está en la carrera que pedí? ¿Por qué hay tantos delincuentes dentro de la institución? ¿Por qué la institución pareciera del año 1700? Bueno, por último cabe aclarar, que no porque la institución tenga los defectos mencionados, no quiere decir que no sirva, para mí sigue siendo una muy buena universidad, y mi disgusto es con la universidad, pero la universidad en sí, son los encargados de ingresos, remodelaciones, seguridad, que no están haciendo su trabajo como debe ser, y unos que otros, aprovechándose del descuido en las diferentes áreas. Espero que les haya gustado, y más que eso, que me hayan entendido. Todo esto lo dije en mi ignorancia, y con vista superficial, solo soy un estudiante, que tenía un sueño que se destruyó, gracias a lo mencionado. Probablemente sea yo el equivocado, e irresponsable, que tal vez no ingresé fue, de verdad, solo porque no me lo gané. Hasta luego y gracias.